Todo empezó como unas vacaciones normales en el campo. Aire fresco, naturaleza, pero mi jefe solo me lo dio en otoño. No es el momento adecuado para unas vacaciones. Pero no importa, con tal de descansar por fin de todas esas caras de la oficina e irme con mis padres al campo. Pero no tenía ni idea de que estas supuestas vacaciones serían un infierno, al que apenas he conseguido sobrevivir. Un poco sobre mí. Soy un tipo sencillo que vive con un pequeño sueldo en el barrio más sencillo de las afueras de la ciudad. Antes vivía allí con mis padres, pero en un momento dado se iban a comprar una casa en un pueblo no muy lejos de la ciudad, a 100 kilómetros, por cierto. Y me dejaron solo en el piso, por así decirlo, para que aprendiera la vida adulta. Y yo, simplemente estaba feliz, libertad al fin. Llevo casi 4 años viviendo en esa libertad, y ya sabes, no me quejo, es verdad, la casera no está en casa, pero se puede arreglar. Bueno, vamos directamente a la historia. Como he dicho antes, mis padres se han mudado al campo, pero a veces los visito los fines de semana. Y estas vacaciones decidí pasarlas en su casa, un descanso, por así decirlo, del bullicio de la ciudad. Compraron una casa allí por un penique, tienen una granja y siguen adelante con sus vidas. El autobús salió temprano, a las 8. Ya estaba en la estación de autobuses, billete en mano. Media hora más tarde, mi autobús se detuvo y yo estaba en camino. Me puse los auriculares en los oídos, puse música y pronto me dormí. Me desperté justo cuando nos acercábamos al pueblo, que, para ser sincero, aún no sé ni cómo se llama, solo sé que está justo al final del autobús. Al entrar en el pueblo, enseguida sentí un olor despreocupado y tranquilo, los niños correteaban, los alcohólicos locales bebían vodka fuera de la tienda, las gallinas y otros animales correteaban. Mi estado de ánimo mejoró al instante. Las puertas del autobús se abrieron y yo, poniéndome sobre los hombros la mochila con mi ordenador portátil y otros aparatos electrónicos, bajé del autobús. El autobús se detuvo justo en medio del pueblo, donde dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la ciudad. Miré a mi alrededor y me dirigí hacia la casa de mis padres para dar un pequeño paseo, pero a mitad de camino recordé que me estaba quedando sin tabaco y que tendría que volver a la tienda. Fue entonces cuando me di cuenta de algo a lo que no había prestado atención en vano. Toda la gente, los alcohólicos de fuera de la tienda, las abuelas, los abuelos y demás me miraban fijamente, como si hubieran visto un extraterrestre, y eso me inquietó un poco, la verdad. Todos dejaron de hablar y de hacer todo lo que estaban haciendo antes de verme y se quedaron mirándome. No todos los días viene gente de la ciudad con ropa normal, teléfonos chulos y cosas así. Pero es raro, he venido antes y nunca me había pasado esto. No puedo decir que conozca a todo el mundo, pero nunca había visto tantas miradas extrañas. Entré en la tienda y compré cigarrillos rápidamente y luego caminé hacia la casa donde vivían mis padres, recibiendo decenas de miradas a mi espalda. La casa estaba literalmente al otro lado del callejón. Cuando entré en el patio, vi inmediatamente a mi madre, que, al parecer, estaba dando de comer a las gallinas y, al percatarse de mi presencia, corrió inmediatamente a abrazarme y besarme. Mi padre la siguió fuera del granero, me dio la mano y me abrazó. ¿Por qué no llamaste, hijo? Habría puesto la mesa al menos. Quería darte una sorpresa. Mamá, debes de tener hambre, vamos dentro, cocinaré algo rápido. Sí, vamos hijo, ayer maté un cerdo, así que tenemos carne de sobra. Vamos, dije alegremente, abrí la puerta y fui el primero en entrar en la casa. No diría que la casa era moderna, por así decirlo. La compramos con una reforma antigua y la dejamos así. No tenemos dinero para una nueva reforma, además es muy cara en el interior, pero quiero decir que era acogedora. Sentí calor y amor en la casa y una cosa más, todo el día ayudé con las tareas domésticas y comí. ¿Qué más se puede hacer aquí? Me gustó, pero por el momento. Después de cenar nos fuimos a la cama. Yo dormí en una habitación separada. La habitación estaba justo enfrente de la de mis padres, y entre ambas estaba la cocina. Con el estómago lleno, me metí en la cama, me puse el portátil en el regazo y encendí una película descargada previamente. Ya no hablo de internet. Probablemente ni siquiera sepan lo que es.
Estuve sentado frente al portátil durante 1 hora, quizá hora y media, y hacia el final de la película empecé a quedarme dormido. Ahí empezó todo. Cuando cerré el portátil y me volví hacia la puerta, noté un revuelo en la habitación de mis padres. Eran las 2 de la madrugada. A través del pasillo vi que mi madre se levantaba de la cama. Se levantó y se quedó de pie, sin hacer absolutamente nada, de pie junto a la cama, y me pareció que me estaba mirando. Recordé aquellas miradas de los lugareños cuando llegué aquí por primera vez. Era más o menos la misma sensación y me hizo sentir incómodo. Aún así, ya estaba de los nervios y el sueño me llevó a su terreno. Me desperté por la mañana con el bullicio de la cocina y el delicioso olor a tortitas. Los pensamientos de la noche se me escaparon de la mente. Mi madre correteaba por la cocina, al parecer preparando el desayuno y la comida a la vez. Cogí un cigarrillo y salí, pero mi madre me detuvo. «Oh, hijo, ya estás despierto, ve a comerte una tortita». Y me da una tortita completamente quemada y sonríe muy rara. «Mamá, ¿qué haces? Está quemada». «Lo siento, hijo, no estoy pensando bien». Cambió la cara, como si no me hubiera ofrecido la tortita quemada. Hacía frío fuera, me puse la chaqueta de mi padre y salí a fumar. Papá estaba cortando leña fuera. Bueno, como me pareció al principio, solo estaba cortando leña en un tocón. ¿Se habrán vuelto todos locos aquí? Se me pasó por la cabeza. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cortas el tocón?», grité riendo. Él sonrió y me miró fijamente. Al cabo de un par de segundos ladeó la cabeza, cambió la cara y gritó: «Soy tan viejo que ya no sé lo que hago». Sonreí, aunque lo único que podía pensar era que algo iba mal. Pero, por extraño que parezca, no hubo más incidentes similares hasta la noche. Por la noche nos sentamos a cenar, como de costumbre. Los olores de la casa eran magníficos, y a mí se me caía la baba involuntariamente. Después de una buena cena, me fui a la cama, sin encender el portátil porque quería dormir. Justo cuando empezaba a dormirme, oí un terrible estruendo fuera de nuestro jardín. Primero se oyó el sonido de los frenos del motor y luego un estruendo, como si alguien en un coche hubiera golpeado algo muy fuerte. Unos segundos después, en la habitación de mis padres, volví a oír crujidos. Salté de la cama y salí corriendo, mientras mis padres permanecían inmóviles mirando por la ventana. Mi curiosidad, en cambio, me movió por completo, así que abrí la verja y salí. Efectivamente, alguien había estrellado un coche viejo contra una farola. Miré el reloj, las 12 de la noche, y luego volví la cabeza hacia nuestra ventana, donde, en efecto, estaban mirando mis padres. Estaban inmóviles frente a la ventana, lo que me puso la piel de gallina. Estaban allí de pie sin moverse en absoluto, incluso me daba miedo. Pero lo que pasó después no sé ni cómo contarlo. De todos modos, me dirigí hacia el coche siniestrado, para ver si el conductor necesitaba ayuda. Pero nada más acercarme al coche vi lo que todavía se me ha quedado grabado en la cabeza como lo más aterrador que he visto en mi vida. Una abuela salía de uno de los patios, yo empezaba a sentirme incómodo, así que retrocedí lentamente y me escondí detrás de un árbol. Empecé a observar lo que ocurriría a continuación. Entonces, la abuela salió literalmente, estaba sobre 4 ramas muy largas, pero llevaba una bufanda. Se dirigió hacia el coche destrozado. Ahora los mismos niños, los alcohólicos, los dependientes empezaron a salir de los otros patios. Pero no eran humanos. Yo temblaba, se me erizaban los pelos donde podía, pero no podía apartar los ojos de ellos. Todos eran de distintos tamaños, sus ojos brillaban y se movían de una forma espeluznante, como si sus miembros se hubieran roto y retorcido de forma antinatural. Eran de verdad. Y a esos niños, tendrías que haberles visto la cara. En vez de ellos solo había papilla, de la que se veían 2 puntos ardientes y nada más. Entonces ocurrió, todos corrieron hacia el coche y empezaron a intentar coger al conductor. Estaba vivo, volvió en sí, gritaba tan fuerte que todo el pueblo podía oírlo. Al cabo de unos 2 minutos, los gritos cesaron. Primero lo sacaron del coche y luego lo destrozaron.
Unos le cogieron los brazos, otros las piernas, el cuerpo, la cabeza. El horror casi me hizo vomitar, apenas podía contener las arcadas. Una sensación de miedo rabioso me envolvió por completo. Lo más silenciosamente posible, para no ser visto, me dirigí hacia la casa, cerré la verja e inmediatamente oí el golpe más fuerte en ella, me sobresalté. ¿Me habían visto? Le siguió otro golpe y el crujido de los miembros de las criaturas y corrí hacia la casa. Cuando entré, pensé que el peligro había pasado. Pero no, estaba muy equivocado. Mis padres estaban en la misma posición en la ventana. Debieron oírme entrar y entonces la cosa se puso fea. No se me ocurre otra palabra para describirlo. En fin, mamá se paró y luego su pierna y luego su brazo se torcieron estúpidamente. Papá hizo lo mismo. Los ojos de mamá se iluminaron y fue una imagen que casi me hizo caer literalmente. Se oyeron crujidos y crujidos en el patio. Ya sabía que eran las mismas criaturas que habían destrozado al conductor. Todas estas cosas hacían ruidos diferentes, siseos, crujidos de huesos, crujidos y demás. Estos sonidos me volvieron loco y de repente el cuello de mi madre se torció y me dijo, «Corre». Salí corriendo por la ventana de mi habitación, que daba al otro lado de la calle. Corrí sin mirar atrás y sin saber hacia dónde, lo principal era alejarme de aquí. Tras unos 20 minutos de carrera continua por el bosque, me encontré en una carretera ancha y me desplomé en el arcén por el cansancio. Pero entonces tuve suerte, apenas 10 minutos después conseguí parar un camión. «¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado?» «Sube a la cabina». Subí en silencio y nos fuimos. «Muchas gracias», le dije. «¿Qué te pasa? No pareces un buen tipo, por no decir otra cosa». «Vengo del campo». «¿De qué pueblo?» «No está lejos de aquí, se llama Red o algo así». El conductor me miró con ojos aturdidos, como si yo fuera tonta. «¿Qué es usted, hombre, de qué pueblo?» «No hay poblaciones en 100 kilómetros, solo esta carretera, unas cuantas gasolineras, eso es todo». Volví a sentir escalofríos, de la cabeza a los pies. ¿Dónde estaba entonces? ¿Qué era este lugar? ¿Y mis padres? En fin, le conté todo lo que me había pasado. ¿Se lo debió creer o no? No lo sé. Ya lo había oído antes, muchacho. Por aquí pasan chorradas, desaparece gente y no la encuentran. Llevo 20 años trabajando en un camión, he oído historias así muchas veces. Él me llevó al pueblo y yo caminé hasta mi casa. No tenía dinero, pero menos mal que al menos tuve tiempo de coger el teléfono. Cuando llegué a casa y bebí un poco de coñac, me quedé dormida. Me despertó un mensaje en el teléfono. «Hijo, ¿por qué te has ido tan pronto? Has olvidado tus cosas. Mi padre y yo estaremos mañana en la ciudad para recoger tus cosas».